Doctor Hugo Plata, feliz. Mi querido Enrique. Abril, ya llegó Iniciando abril. otro mes más. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí empezando esta semana y con un tema muy importante, muy interesante el Oye, día de hoy. justamente empezaremos hablando de esta enfermedad que ataca las articulaciones, presentando inflamación, dolor. Pero tiene que ver con la artritis o la osteoartritis. Es, y una, todo for- esto, es ¿sí? una forma de daño articular que se engloba en un grupo de enfermedades que se llama enfermedad articular degenerativa. Sí. Y en este caso se presenta fundamentalmente relacionado con el paso de los años, a partir de los 40 años de edad. Y dependiendo de la actividad y el estilo de vida de la persona, empieza a haber un proceso de daño del cartílago articular, Ok. que es una estructura que protege a la articulación para que haya un buen movimiento de la unión de los huesos, precisamente, y que interactúa con un tipo de líquido que lubrica estas articulaciones para que haya ese movimiento adecuado. Ok. Con el paso de los años empieza a producirse menos cantidad de este líquido y empieza a haber un roce, para que se entienda, del cartílago con cartílago. Esto genera un desgaste y a este desgaste se llama osteoartrosis, ¿sí? Es el daño de la articulación por el desgaste del cartílago articular. Y esto es lo que provoca, evidentemente, entonces, los dolores. Claro, la rigidez matutina principalmente, en tiempos de frío se hace todavía más manifiesto. Sí. Es una enfermedad muy frecuente. ¿Esto también es por falta de calcio, doctor, o no? No tiene nada mucho que ver con el calcio. Ok. Es una enfermedad relacionada con el paso de los años, Para gente más joven, frecuente en mujeres. No le da. Le puede dar, pero en otra variante de problema articular que se llama artritis, ¿no? Puede estar Puede haber una una u otra artritis cosa. de tipo reumatoide o de otro tipo de artritis que pueden ser infecciosas, autoinmunes. Es otro grupo de enfermedades diferente a esta, que es degenerativa eminentemente. Sí. Da más a mujeres en relación de 2 a 1. Sí. Y esto se asocia mucho con los problemas de disminución en la producción de estrógenos cuando la mujer se acerca a la menopausia. También se produce menos líquido sinovial. Entonces se asocia mucho con los problemas de dolor. Sobre todo, las articulaciones más afectadas son los dedos de las manos, Claro. sí, número 1, rodillas y región lumbar. Entonces, la Sí, dificultad las de subir. vértebras. Sí, ese dolor que empieza a darles en las mañanas, la dificultad para levantarse, cuando se presenta un cuadro agudo después de hacer un levantamiento de algún objeto pesado. Todo esto tiene que ver con que hay un desgaste del cartílago articular. Ok. Un factor de riesgo asociado que existe en muchas otras enfermedades, la obesidad, ¿sí? Obviamente es mucho más frecuente los problemas articulares en rodillas, en caderas, en los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Ok. Y que tienen una vida Sedentaria. sin actividad física importante. Sí. Entonces, obviamente ya nos estamos encaminando a qué es lo que voy a hacer cuando esto se presenta. Cuando se presentan los cuadros, empieza el proceso de dolor articular, acuden al médico y generalmente se les puede mandar de inicio algún tipo de analgésico. ¿Con qué para médico empezar. tendremos que ir, doctor? Primero con el médico familiar, yo creo que puede resolver la mayor cantidad de los casos. Sí. Y una vez que no haya una solución a este tipo de problemas con el médico familiar, ya tendrá que verlo un reumatólogo. También lo ven los ortopedistas o los internistas. Cualquiera de esas 3 especialidades ya se encargan del seguimiento de estos pacientes. Ok. Porque hay que ver al paciente de una manera integral y tratar de atacar todos los factores de riesgo que llevan a la enfermedad. Sí. ¿Sí? Quiero comentarles que no hay una curación del proceso, ¿no? ¿Esto va a ir avanzando con el paso del Sí, tiempo? va a avanzar, sí, avanza, normalmente avanza, porque el cartílago se va desgastando cada vez más hasta que ya prácticamente no existe cartílago y empieza a haber un roce entre superficie ósea y superficie ósea. ¿Y quedaríamos inmóviles, doctor? No llega a ese nivel de inmovilidad, porque obviamente el paciente tiende a utilizar algunos tratamientos que existen para detener el avance de la enfermedad. Ok. Pero más que detener, lo que se hace es que se retrasa y se maneja a nivel de síntomas. Sí. Se manejan tratamientos importantes para evitar el proceso inflamatorio, para quitar el dolor y obviamente las recomendaciones de actividad física.
¿sí? O sea, sí nos ayuda, entonces ya en algún momento cuando se presentan estos síntomas nos ayuda el ejercicio, aunque nos duela muchísimo. Es definitivo. Bueno, primero hay que quitar el dolor. Claro. Porque con dolor nadie puede hacer ejercicio. Sí. No, primero quitas el dolor. Hay muchos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, quiere decir no esteroideos que no van a producir tanto daño en otros niveles. Sobre todo en el estómago. Sí. Entonces se manejan medicamentos no esteroideos, hay unos muy buenos que detienen el dolor y detienen el proceso inflamatorio. Cuando esta fase de osteoartrosis cursa con proceso inflamatorio, acumulación de líquido inflamatorio, etcétera, se llama osteoartritis. Es como una fase aguda, ¿me entiendes?, del proceso general. Entonces se manejan antiinflamatorios, se maneja terapia local, puede ser calor local, otro tipo de terapias, fisioterapias para ayudar al paciente a que disminuya el dolor. Y una vez que se controla el dolor, si el paciente tiene un problema de sobrepeso u obesidad, pues entrar en un plan de alimentación importante y finalmente terminar ya haciendo una actividad física que sea acorde a sus capacidades, ¿no? Claro. O sea, obviamente a estos pacientes que tienen problemas de osteoartrosis de rodillas, se llama gonartrosis en rodillas, no se les va a recomendar correr, ¿no? Sino pueden hacer una actividad física, caminata, etcétera. Modificación de estilo, ¿no?, de vida a fin de cuentas, pero dirigido a sus capacidades. Claro. Doctor Hugo Plata, pues muchas gracias. Y usted, señor, señora, si presenta pues alguno de estos síntomas, hay que acudir corriendo al médico para evitar que esto siga avanzando. Definitivamente. Doctor, Enrique, un gusto. nos vemos en la próxima. La que próxima tengas semana. buena semana. Igual. Muchas gracias.